información por WhatsApp y quienes la recibieron por correo sabrán que hoy vamos a cambiar del tema. El tema que vamos a cambiar es a otra herramienta, otra técnica que se utiliza desde hace muchos años, muchísimos años. Ya Ana María nos va a dar la introducción. ¿Podemos empezar? ¿Nos dan permiso de empezar? Ok. Tengo a un referente que aprecio mucho y él utiliza una frase que yo creo que es una manera de invocar el respeto, de darle la bienvenida al respeto, y él utiliza pido permiso, pido permiso, pido permiso. Entonces, gracias por estar aquí y por darnos permiso de compartir con ustedes. Les dejo a Ana María para que nos dé la introducción y empezamos con este tema que les va a encantar. Bueno, sí, Moni, así es. Primero que todo, pues queremos darles las gracias a cada uno de ustedes por disponerse, por sacar el tiempo también para poder compartir con nosotras pues este momento y este espacio que definitivamente, como le hemos reiterado en otras ocasiones, es un espacio enriquecedor porque hay otros con quienes compartimos. Hay otros que, así como ha pasado con Yael, ha pasado con Norma, ha pasado con Oscar, nos permiten también encontrar aquellas preguntas para poder dar respuestas y poder hasta ahondar en otros temas que de pronto pues no habíamos planificado, más si llegan es porque es el momento, porque estamos dispuestos y estamos abiertos a poderlos compartir. Así como decía Moni, nos permitimos y nos dieron el permiso de poder seguir compartiendo en estos conversatorios, y el tema que hoy nos reúne y nos convoca es el Ho'oponopono. Dentro del mismo mensaje que les enviábamos, hacíamos referencia a que de pronto alguna vez han escuchado del tema, alguna vez han conocido del tema, de pronto ya lo colocan en sus prácticas en el día a día, o de pronto también ninguno tenga ningún conocimiento del tema. Entonces, por eso queremos partir, así como les decíamos, dentro de todos nuestros puntos a tener en cuenta, es que, pues, primero, definitivamente tomen todo aquello con lo que ustedes resuenan. Nada de lo que queremos compartir es ni una verdad absoluta, ni es porque lo queremos volver otra creencia, no. Que cada uno de ustedes tome de este conversatorio, de esta charla, aquello que les funcione y aquello con lo cual ustedes han de resonar. Entonces, entremos en materia. El Ho'oponopono tiene sus orígenes y se remonta de tradiciones y creencias indígenas en Hawái. Es una técnica que ellos habían utilizado y que utilizan en el transcurso del tiempo para solucionar sus problemas sociales y familiares. Sin embargo, en un momento de la historia, una de estas chamanas que hacía parte de esta cultura se dio cuenta que sería muy bueno poder sacarlo a la gente, poder que no solamente se utilizara dentro de su comunidad, sino que también se pudiera utilizar en el día a día, en ciertos aspectos y en ciertos ambientes, como por ejemplo en la parte hospitalaria. Entonces, ella empezó a desarrollar una técnica que fuera un poco más sencilla y que se pudiera socializar un poco más con la gente. Cuando ella empezó a abrir este tema, también dentro de su comunidad apareció un psicólogo, el doctor Len. Entonces él le dijo, ok, ¿por qué no llevamos este tema también a esta parte hospitalaria que nos puede ayudar y pues empezar a mirar los resultados? Entonces, efectivamente, entre los dos empezaron a colocarlo a práctica en cada uno de sus pacientes y empezaron a darse cuenta de resultados muy notables. Entonces, partiendo de esos resultados, lo que hicieron fue como empezar a que esta técnica, a que esto que ellos habían compartido entre solamente su comunidad, pues era muy bueno para
poderlo llevar al exterior. Entonces, partiendo de ahí, esa es como la historia muy en grandes rasgos de dónde viene. Ellos también definieron y dentro de su lengua hawaiana, el hoponopono significa corregir un error o hacer lo correcto. Ya llevado como a todo lo que ha ido trascendiendo, a lo que ha ido ya llegando a nuestras comunidades, llegando a nuestra actualidad, ellos también lo enfocan mucho en que es una forma de desaprender. Muchas veces hemos aprendido diferentes creencias de diferentes personas, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra forma de crianza. Cada uno de nosotros ha ido aprendiendo de cierta manera y hasta este punto de pronto nos ha funcionado y está bien, porque es la forma en la que ya hemos utilizado esta información. Sin embargo, ellos nos empiezan a llevar a que esta técnica nos enseña ese desaprender y poder reaprender nuevamente nuevas técnicas para poder limpiar y como hacer un barrido de esas creencias. Dentro de este significado que ya pues al ser traducido y ya que se ha compartido a nivel mundial, ellos también y alguien de quien hablaba Moni la vez pasada cuando se tocó el tema para poder profundizar, ella nos habla de que más que una técnica, más que una nueva creencia, más que en algún punto le decían a ella, es una religión, más que todo esto es una filosofía de vida. Una filosofía de vida que se puede dividir en dos aspectos. Uno, en el desaprender, en el borrar como esa programación que ya tenemos cada uno de nosotros en nuestra forma de pensar, hablar, sentir y hasta hacer las cosas. Y dos, es una manera diferente en la cual puedo ver aquello que estamos aquí y que normalmente le llamamos problema. Sin embargo, también cuando hablábamos al principio en estos conversatorios, hacíamos énfasis en que muchas veces hay palabras, hay significados a los cuales les damos una carga. ¿Y para qué llamarle problema de pronto a algo que le podemos llamar una oportunidad de aprendizaje? Entonces, vemos el Hoponopono desde estos dos puntos. Uno, desde el de poder desaprender para poder nuevamente programarnos. Y dos, desde poder ver de una forma y de una perspectiva diferente aquellas oportunidades que la vida nos va dando. Y esa persona, que es literalmente un gurú en el Ho'oponopono, nos hace énfasis en que cuando esta técnica la convertimos en una filosofía de nuestra vida, pues empezamos a ver la vida desde un camino más fácil, desde un camino más sencillo. Y definitivamente cuando hay una frase que he puesto en mi vida en práctica y es de Henry Ford y él dice, si tú dices que las cosas son difíciles, tienes la razón. Si tú dices que las cosas son fáciles, también tienes la razón. Entonces, cuando convertimos nuestra vida en una carga, en algo difícil, en algo complicado, pues ese va a ser nuestro resultado definitivamente. Entonces, ¿cuál es la invitación que también nos hace el Ho'oponopono? Esto, hacer nuestra vida por el camino más fácil. Y hay dos grandes diferencias entre hacerlo fácil y entre hacerlo sencillo. Entonces, cuando hablamos de hacerlo fácil, yo siempre coloco este ejemplo también como para que sea muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre fácil y sencillo? Cuando hablamos de que algo es sencillo, es como cuando te dicen, hay un juego, hay una cancha, hay una cesta, una canasta, entonces hablamos del baloncesto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nada, llevar la pelota y encestarla ya. Eso es algo muy sencillo de hacer. Más cuando ya entramos en la práctica nos damos cuenta que entonces de pronto la fuerza con la que debo lanzar el balón, la fuerza con la que debo rebotar el balón, pues no es tan sencillo. Entonces, ¿qué nos lleva a hacerlo fácil? La práctica, definitivamente.
cuando nosotros nos volvemos reiterativos en un tema, ya sea como el ejercicio, el aprender, el inglés, el conducir y hasta estas técnicas, pues nos vamos haciendo la vida más fácil. Entonces, eso es la base del Ho'oponopono. Esa es nuestra base de lo que hoy queremos compartir de esta técnica que a nivel mundial ya es conocida, a nivel mundial podemos encontrar también diferentes resultados notables. Adicional a eso, hay como un asterisco, como cuando conocemos esos contratos o hacemos unas compras y vimos como términos y condiciones. Unos términos y condiciones es que definitivamente es una técnica que va muy ligada y va desempeñada al subconsciente. ¿Por qué? Porque nuestra mente racional como que empieza a procesarlo todo y como la misma palabra lo dice, a racionalizar aquello que no se puede racionalizar. Sin embargo, cuando hemos empezado a ahondar un poco más en estos caminos de crecimiento, de desarrollo, hay algo que nace parte de nuestra vida y es el subconsciente. Y ese subconsciente no es tan racional como nuestra mente. Entonces, estas son como las bases y dentro de el Ho'oponopono queremos compartirles 7 pilares. 7 pilares que nos van a llevar a que verdaderamente, si esta técnica, si esta filosofía de vida resuena contigo, pueda funcionar. Entonces, uno de nuestros primeros pilares es que la responsabilidad de todo lo que pasa, de todo lo que sucede, de todo lo que ocurre en nuestra vida, es mía y de nadie más. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A entender 2 aspectos fundamentales. Uno, es que si la responsabilidad de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy haciendo, es mía, yo lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque ha partido de mí, de lo que he hecho, de lo que he conocido, de lo que he fundamentado en mi vida. Y por otra parte, cuando yo me hago responsable, hasta este momento evalúo mi vida y no queremos llevarlos a la culpa. Queremos llevarlos a ser conscientes de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo, de lo que estoy pensando. Porque si esto es responsabilidad mía, es como cuando yo ya tomo las riendas en una edad de 21 años, nuestro consciente a los 21 años ya nos dice, a partir de acá, tú eres responsable de ti. Entonces, este es nuestro primer pilar. Nuestro segundo pilar va a que la parte del Ho'oponopono, cuando la empezamos a desarrollar como técnica, nos lleva a vivir mucho más en este presente. Y el presente es sí o sí lo que tenemos. Cuando nos vamos muy al pasado, nos culpamos. Y ese sentimiento de culpa, de frustración, pues no nos deja vivir nuevamente acá, a donde estamos en este momento. Y otra etapa dentro de nuestra vida es el futuro. Y cuando nos vamos a exceso de futuro, definitivamente nos empezamos nosotros mismos a generar ansiedad. Entonces el Ho'oponopono nos lleva aquí, a este presente, a este instante que tenemos. Entonces ese es nuestro segundo pilar. Nuestro tercer pilar es que la técnica del Ho'oponopono nos lleva a aprender a observarnos. Y hay un rol en nuestra vida que cuando ya empezamos a transitar y a querer formar parte de este crecimiento personal, ¿y de qué es este crecimiento personal? Simplemente conocerme a mí mismo, es poder entender que podemos estar en ese rol de observadores. Entonces ya solamente me siento un momento, tengo el tiempo, la capacidad y la conciencia de poder observarme a mí mismo. Y en ese momento es cuando yo ya no reacciono ante una situación, sino me doy el permiso de responder. ¿Por qué? Porque ya voy conociendo de qué forma
puedo observarme en mis emociones, en mis respuestas, en mis palabras y me doy el permiso de literal como salir y decir, ¿qué es lo que quiero? O sea, voy a actuar otra vez impulsivamente para obtener el mismo resultado que estoy obteniendo y que no me está llevando a ningún cambio y a ningún lugar que quiero. O mejor me observo y digo, puedo cambiar esta forma de responder para llevarme a un lugar diferente. Y lo decía Albert Einstein, si quieres resultados diferentes, es necesario hacer cosas diferentes. Nuestro cuarto pilar dentro de la técnica del Ho'oponopono es aprender más a escuchar que a hablar. ¿Y esto qué nos lleva? A que es una cadena que nos va como formando estos eslabones para poder tener unas bases sólidas y decir, ok, ¿de qué viene esta técnica? No es solamente como una repetición, sino que todo esto nos puede llevar a fundamentarnos. Entonces, ok, yo me observo, vivo en el presente y adicional a eso, aprendo a escuchar un poco más. A veces hasta en las conversaciones, como que cuando ya estamos conversando, estamos de una vez en nuestra mente formando la respuesta y ni siquiera nos damos el permiso de estar acá en el presente escuchando a otra persona que nos está compartiendo de pronto algo de su día a día, de pronto algo de su intimidad, de pronto algo que le sorprendió. Entonces, ese cuarto pilar es eso, aprender a escuchar un poco más antes de hablar. El siguiente pilar es que nada es casualidad en la vida. Siempre hay un plan perfecto. Hay un plan perfecto que en algún momento también hablábamos dentro de nuestros conversatorios y es ese plan perfecto que está creado y trazado para nosotros desde Dios, el universo, la vida, la energía, en aquello que creemos que hay algo superior. Y ese algo superior también es mucho más inteligente que nosotros. Es esa inteligencia divina que ha trazado ese plan para que nosotros podamos cursar aquellos aprendizajes que también dentro de ese plan firmamos y dijimos, yo quiero ir a aprender, yo quiero ir a cursar esto, yo quiero ir a dar, yo quiero ir a servir, yo quiero ir a ser aprendiz eterno. Definitivamente en este tránsito que estamos caminando cada uno de nosotros. Entonces, cuando estamos seguros de que hay un plan perfecto, estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B. Lo que sucede es que entre este punto A y este punto B pueden haber miles de caminos, no solamente uno. Más, vamos a iniciar acá y vamos a finalizar allá. Ese es el plan divino y es el plan perfecto de nuestra vida. ¿Cómo lo tracemos? Si va a ser recto, si va a ser en zigzag, si va a ser en círculos, depende de cada uno de nosotros. Sin embargo, esa inteligencia divina sabe por dónde es nuestro camino. El siguiente pilar, el sexto pilar dentro de estas bases para el Ho'oponopono es soltar y confiar. Y por eso les decía como que cada eslaboncito nos va formando esa escalera para poder llegar a esa filosofía de vida, a esa técnica. Y es porque cuando yo comprendo desde mi corazón y un poco más allá, fuera de nuestra racionalidad y de nuestra mente, es que cuando yo suelto y confío en esa inteligencia divina, que sabe que es lo mejor para mí, en que yo puedo solicitar ayuda, en que no estoy solo en este mundo, porque muchas veces cuando suceden ciertas situaciones, circunstancias en nuestra vida, creemos que estamos solos y no puedo decir a papá, no puedo decir a mamá, no puedo cuidar a mi pareja, a mis amigos, no, estoy acá. Ok, hay esa inteligencia divina a la cual podemos acudir para solicitar esa ayuda y poder verdaderamente aceptarla. Entonces, cuando yo suelto y confío, suelto aquello en lo que de pronto en la técnica del tapping veíamos como que se ponen rígidas nuestras partes del cuerpo, donde acumulamos, como que me doy el permiso de soltar y confiar en quién,
en esa inteligencia divina, en ese Dios, en la vida, en el universo, en quien cada uno de nosotros creamos y con aquello que resuena en nuestro corazón y nuestra alma. Adicional, en ese soltar y confiar, también soltamos las expectativas, porque este soltar y confiar no va con, ok, yo suelto y confío en que la vida y que Dios me van a dar, no sé, la pareja alta, un 90, mono, rubio, ojo, ahí yo ya estoy colocando mis expectativas, ya estoy colocando esa parte racional en lo que yo quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, ¿sí? Y cuando yo suelto y confío, mis expectativas dentro de esta técnica del Ho'oponopono se deben disolver, porque estoy dando ese paso a la inteligencia divina que verdaderamente sabe qué es lo que más me conviene, qué es lo que está también dentro de ese plan perfecto para mí. Y dentro de estos últimos pilares es definitivamente volver a ser niños. Cuando volvemos a ser niños, todos y cada uno de estos escalones que hemos hablado como pilares del Ho'oponopono nos dan la certeza de decir, y si nos ponemos en el ejercicio a mirar a un niño, nos damos cuenta que ellos lo hacen tan naturalmente que cuando ya nos volvemos adultos nos cuesta volver a ser esos niños. Entonces, como formando esta escalera de poder llegar a esta técnica, dentro de nuestro primer eslabón está, ok, yo me hago responsable de mi vida, de lo que estoy haciendo, ¿sí? Lo segundo, vivo acá en el presente. Entonces, si yo estoy siendo responsable de lo que soy, pues estoy viendo, observando, sintiendo, pensando, haciendo acá y ahora. Después de vivir en el presente, me pongo en ese modo de ser observador, de poder ver lo que estoy haciendo. Después de ponernos en este eslabón de ser observadores, empezamos a escuchar más para poder saber y enfocarnos verdaderamente en lo que vamos a hablar desde nuestra interiorización, desde ese responder y no desde ese reaccionar. Cuando yo ya empiezo a observarme, a vivir acá, a estar acá en el presente, definitivamente me doy cuenta que el universo confabula a mi favor. Y confabula a mi favor cuando ¿qué? Cuando hay coherencia. ¿Y esa coherencia qué es? Pensar, sentir, decir y hacer lo que verdaderamente pues se alinea conmigo, con lo que yo quiero. Cuando ya estamos en esa coherencia, nos vamos a el soltar y confiar, porque entonces sé que esa inteligencia divina es la que me guía. Y todo esto nos lleva a este conjunto de cada uno de estos aspectos, nos lleva a ¿qué? A ser niños. Y si vemos un niño, está ahí cada una de esas pautas, en esas pautas en que ellos saben lo que están haciendo, viven el hoy, confían, se observan, ¿sí? Y no están pensando como, ¿y si mañana no tengo esto? ¿Y si ayer hice esto? Sino que simplemente se disfrutan la vida y ven ese camino más fácil y más sencillo para hacer lo que quieren, para lograr lo que quieren. Y estas son como las bases que nos dan para llegar a esa filosofía de vida que es el Ho'oponopono. Entonces, no sé si de pronto hasta ahí alguno tenga alguna inquietud, alguna duda o algo que nos quieran compartir. Bueno, yo creo que hasta ahí estamos claros con toda esta parte de nuestros pilares y algo de lo que les decíamos cuando compartíamos estos conversatorios es que queremos compartir con ustedes también de dónde se fundamenta toda esta información, de dónde viene, para qué, para no volvernos como se dice acá en Colombia, como esos loritos que repiten y repiten y repiten, pero ni siquiera saben de dónde es o cómo es que hay que hacerlo para que verdaderamente una técnica funcione. Porque pues nuestro inconsciente, se los decía al inicio, esta es una técnica que va muy ligada
y va muy enfocada al subconsciente. Él sí sabe lo que hace, más cuando ya lo racionalizamos y le empezamos a meter nuestra parte mental y como todo esto que a veces nos obstaculiza para que funcionen estas técnicas, pues ya no hay ese valor agregado que podemos colocar cada uno de nosotros. Entonces, pues ya los dejo con Moni, que ya es quien compartirá y profundizará un poco más en esta técnica que se llama Ho'oponopono. Gracias, Ana María. Súper interesante, ¿cierto? Cómo una técnica nos va a permitir un camino mucho más fácil. Yo creo que subrayar y resaltar esa intención que tenemos en este espacio de no creer que hay una fórmula mágica, sino saber que dentro de nosotros tenemos herramientas y que podemos utilizarlas. Y tanto así que podemos comprender que en diferentes culturas, en diferentes lugares del mundo, se crearon este tipo como de rituales o de una sabiduría muy sutil, de una sabiduría muy de antes, porque ahora podemos explicarlo muy bien. Ahora hablamos de inconsciente, de subconsciente, de mente, de supraconsciente. Hablamos de todas estas cosas y yo me imagino a la gente de Hawái reuniéndose toda la aldea y teniendo estas conversaciones entre ellos para llegar a el perdón y llegar a la resolución de conflictos internos, porque así fue, tal como dijo Ana María, así es como esto surgió. Surgió como un ritual del pueblo y de las familias para resolver de alguna manera sus conflictos de hace muchísimo tiempo atrás. Hay tres tipos de Ho'oponopono. Está el tradicional, está el universal y está el que ahora se conoce mucho y tiene más de 100 y pico de frases gatillos. Y cuando digo frases es porque el Ho'oponopono utiliza la palabra como uno de sus elementos más importantes. Ya sabemos los pilares, a qué se refieren los pilares, cómo vamos de alguna manera a abrazar, ¿no? Este concepto. Y es con responsabilidad, estar presentes, observar, escuchar, nada es casualidad, o sea, nada pasa al azar, nada pasa porque sí, soltar y confiar y no tener como estas expectativas de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy viendo en otros. Y es aquí donde entran nuestros 5 sentidos. Aquí entra la relación con el otro, que es una diferencia muy grande con tapping. Tapping es una técnica, es una herramienta que utilizamos con nosotros mismos y utilizamos los puntos importantes de nuestro cuerpo y físicos. Ho'oponopono fue pensado y era aplicado más bien para la resolución de conflictos familiares y sociales. Quiero que veamos qué significa cada palabra. Ya nos dio un significado muy general y muy acertado Ana María, pero quiero que sepan que allá en Hawái, la primera frase, H-O-O, es una invitación a la acción. Si la ponen adelante cualquier palabra, es como están indicando que algo va a ser hecho, que algo se va a realizar, que alguien va a tomar un paso hacia adelante respecto a. Y la segunda palabra, porque es una palabra compuesta, o el segundo fragmento de la palabra es ponopono, ¿ok? Ordenar, corregir, revisar, ajustar, enmendar, regular, disponer y rectificar. Esas son la cantidad de palabras que podemos utilizar para referirnos a este fragmento. Entonces es la acción de ordenar, corregir, revisar, ajustar, enmendar, regular, disponer y rectificar. Cuando lo vemos así en español y separado, nos damos cuenta que no se trata de una técnica que nos va a permitir como arte de magia cambiar los eventos externos.
es a la inversa. El evento externo me está dando la oportunidad a mí de ordenar. ¿Qué es lo que puedo ordenar? Mis emociones, mis pensamientos, la manera en la que me relaciono con este tema. Corregir mis reacciones, mis respuestas, mi tono, el momento que escojo, la emoción que escojo y la intensidad de la emoción que escojo al relacionarme con. Revisar, pues puedo revisar toda la situación, puedo revisar lo que el otro me está diciendo, lo que yo le estoy diciendo. Aquí es donde entra la observación. Y lo más curioso es que dicen, ¿y a qué horas vamos a hacer? Yo lo digo y dice, ¿a qué horas voy a hacer todo esto? Se vuelve automático. Se vuelve tan automático que, por ejemplo, cuando tú sabes de estos temas y estás viendo, por ejemplo, una película, una serie, inmediatamente uno con la información que tiene va atando cabos y vamos sacando como esta trama, ¿no? Atrás de lo que estamos viendo, ya le damos un significado. Lo mismo hacemos con las conversaciones que tenemos con otros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba muchísimo. Yo cometía o tenía una habilidad nata para asumir completamente. Entonces, es probable que me estaban diciendo algo y yo lo interpretaba y contestaba en base a la interpretación, no en base a lo que me estaban diciendo. Entonces, ya inmediatamente ahí se generaba una reactividad efecto dominó, porque el otro decía, ¿por qué me estás contestando esto? No, yo no dije eso. Claro que sí, lo dijiste. No, yo dije esto. No, porque es que lo que significa eso, y uno está seguro que es verdad y que así es, pero esa es mi interpretación. Entonces, puedo revisar, puedo corregir, incluso la dinámica o cómo yo quiero hacer este intercambio con el otro. Ajustarme totalmente. ¿Cuántos de nosotros, después de que pasamos un momento álgido, una crisis, regresamos mentalmente a lo que sucedió? Es, si yo hubiera hecho tal cosa, esto se hubiera evitado si yo pongo más atención en tal cosa. Es que si yo no hubiera hablado y me quedo callada, de pronto, a esa pausa hubiese evitado X. Entonces, sí podemos ajustarnos, pero requiere de nosotros, la primera palabra, una acción de nosotros. Es aquí donde entra la responsabilidad. Ay, Mónica, ¿quiere decir que yo soy responsable de que el otro me sea infiel? No. Eso tiene que ver completamente con la otra persona, eso tiene que ver con su proceso individual. La pregunta que yo te haría a ti podrían ser tres. Una, eso que estás viendo en el otro y que te está causando dolor, permíteme preguntarte, ¿cuántas veces tú te has sido infiel a ti misma? Porque cuando yo le digo a la gente el simple término de cuándo has sido infiel, o sea, voltéalo y di cuándo has sido infiel. Yo nunca, jamás, no, infiel con el otro no, porque número uno, continúas ahí, número dos, has sido permisiva con el otro, no, tú le eres súper fiel a los programas del otro y al proceso del otro. Ahora, tú, ¿cuántas veces te has sido infiel? Y nos quedamos como en ese, ¿cómo así? Y no con eso estoy diciendo que serte fiel significa terminar una relación que al parecer es destructiva. No, no, porque incluso sernos fiel es atravesar ese proceso del perdón y del amor para restaurar. Esa persona que está con nosotros tiene un contrato de alma con nosotros. Estamos haciendo un intercambio que nos permite crecer. ¿Qué pasa cuando yo no veo la bendición oculta en el proceso y en la dinámica con el otro? Voy a dejar esa relación, voy a entrar en un espacio distinto, voy a cambiar de nombre, va a cambiar de nombre, el escenario puede cambiar de casa, puede cambiar de país, puede cambiar lo que ustedes quieran, pero ¿qué creen? El tema va a ser el mismo. El tema es el mismo. ¿Por qué? Porque no lo gestionamos. Entonces, cuando viene alguien conmigo y tiene un asunto, un tema de pareja, y el tema es, me separo, yo le digo, póngale pausa a ese pensamiento. Primero, número uno, ¿de dónde está viniendo? ¿Viene desde el dolor? ¿Viene desde la cólera? ¿De dónde viene? ¿Viene desde la desesperación? ¿De dónde viene ese me separo? ¿Estás huyendo de algo? ¿De dónde está viniendo? Ahora, cuando alguien viene a mí y me dice, ¿sabes?
ya tengo un proceso con esta persona y creo que lo que yo podía aprender de esto, de mí misma, ya lo aprendí. ¿Tienes paz? Totalmente. No está llorando, no está afligida, no está quebrada o quebrado, no siente que el mundo se le viene encima, no siente que no hay otra salida, se siente empujado por lo social. Ese no es el momento. Hay paréntesis. Si alguien viene y tiene ese detalle y físicamente corre peligro, ahí sí, ahí sí yo soy la primera en decirle tome su distancia. Pero si su vida no corre peligro, eso es diferente. Eso se llama responsabilidad profesional. Si tu vida está corriendo peligro, te voy a decir que tomes distancia sí o sí. No le voy a decir, siga su proceso. Sí, que luego me llamen y me digan que lo sacaron en bolsita negra. No, eso no funciona así. Entonces, hay niveles. En el proceso hay niveles, ¿ok? Entonces, regresemos al asunto de enmendar, ajustar o regular. Cuando es con relaciones, no hay un blanco y un negro. Sé que hay mucho mensaje acerca de la toxicidad, del narcisismo, sé que hay mucho de eso. La pregunta es, ¿qué hay en mí que está atrayendo este escenario o qué hay en este escenario que requiero reeducar mi alma, reaprender? ¿Qué hay aquí? ¿A qué se parece? Las personas que tienen, no sé si han escuchado, las 5 heridas del alma, y si no, pues luego se las ponemos en un post para que las conozcan. Voy a mencionar unas cuantas, son 5, pero está el rechazo, está la humillación, está la traición, está la injusticia, el abandono. Entonces, bueno, imagínense a alguien que se sintió rechazado desde el vientre de la madre, ¿cierto? O incluso ese árbol trae la herida del rechazo, o sea, la abuelita, la mamá, ¿ok? Viene acá. Entonces, esta alma, este bebé, número 1, trae una historia de su legado. No está consciente de ello, pero está allí. Es como el ADN, es como una herencia. Nace, y cuando nace hay muchas situaciones, muchas, que le recuerdan eso que vino a trabajar. Ay, eso quiere decir que todos los sufrimientos y los dolores del mundo, Mónica, tienen una razón. No, no tienen que tener una razón específica. ¿Quieres encontrarle la invitación de crecimiento? Se la encontramos y se la encontramos juntos. ¿Quieres que simplemente la ignoremos? La vamos a ignorar. Ahora, si la estás repitiendo una y otra vez, ahí hay algo. Ahí hay algo. Nos están diciendo, ponga atención en esto. ¿En qué me rechazo? ¿Es mío o no es mío? ¿Viene de mi abuela? ¿Viene de mi madre? Y el Ho'oponopono, en sus inicios, fue utilizado precisamente para reparar, para corregir asuntos que venían de la familia. Quiero que tengan esta imagen. Se reunían todos de manera muy ritualística y se imaginan estas medidas como ancestrales, ¿no? En películas lo hemos visto, o yo no sé si alguno ha estado en una ceremonia muy ritual, muy ancestral. Tienen elementos especiales, el espacio es preparado, la gente que la dirige está preparada y hay una intención específica. Y eso es reparar, ajustar, corregir, enmendar, porque Ho'oponopono se trata de eso. Las personas que llegan allí saben a qué van. Y segundo, tienen el corazón abierto a eso. O sea, nadie entra en esas reuniones si no está abierto a. Entonces, eran guiadas por una persona y esta persona las llevaba a través de ciertos pasos. Número 1 era confesar o decir qué es lo que está sucediendo. Y cuando lo decían, pues se abría la cantidad de diálogo, reclamos, dolores, llanto, en fin, lo que humanamente está en nosotros, como compartir, ¿no? En el momento de, por ejemplo, si yo me machuco un dedo, lo primero va a ser que grito, ¿no? O pues, algunas personas gritan para adentro, pero pues, o de estornudar para adentro. Ahí saben que aprendí que las personas que estornudan para adentro se les pueden zafar las costillas. Pues bueno, imagínense que hay dolores que si no los expresamos, nos los llevamos por dentro y nuestro cuerpo tiene una reacción a ellos. En Hawái, ellos estaban muy preocupados por la salud del núcleo familiar, porque el núcleo familiar representaba la columna vertebral de sus aldeas y de sus comunidades. Entonces, ellos sabían
que si los conflictos eran corregidos, ajustados, enmendados desde allí, la convivencia en general iba a ser muy buena, muy, muy buena. Ese es el tradicional. Luego, en 1957, aprovechando María Cahuena, aprovechando que ella ya era bilingüe, que hablaba el lenguaje hawaiano, pero también hablaba inglés, sacó un libro. El libro daba los 12 pasos, porque son de 12 a 14 pasos. Este es el Ho'oponopono universal, que también Moana Simeona estuvo en 1974, compartió ya con todo Occidente. Entonces, estas dos personas, una la pionera del primer libro, compartiendo la información, y la otra se hizo una conferencista muy reconocida, dando estos 12 pasos o 14 pasos en conferencias, haciéndolo accesible a los demás, dándolo, como decía Ana María, de una manera muy sencilla, o sea, la instrucción, pero lo que hace que las personas vuelvan de esta herramienta una filosofía o algo aplicable es la práctica y entender que no es una fórmula mágica con la que vas a manipular tus experiencias. Es una manera en la que vas a ajustar, revisar, ordenar, corregir la manera en la que estás viendo y viviendo las experiencias. O sea que con Ho'oponopono yo voy a evitar los problemas. La vas a resignificar, la vas a revisar, la vas a ordenar y el efecto que tiene en ti va a ser completamente distinto porque te va a llevar a un lugar donde tú puedes, número 1, dejar de ser reactivo. Número 2, mejorar tus relaciones contigo mismo y con los otros. Y repito, es la palabra. El elemento más importante es la palabra. No son, en otros rituales o en otros espacios se utilizarán velas, sahumerios, aceites, en fin. Aquí se utiliza la palabra y trabajamos con el inconsciente, el subconsciente, para atravesar el proceso de desaprender, para aprender y aplicar lo aprendido. Aplicar lo aprendido. ¿Eso lleva mucho tiempo? No. Mientras lo adoptas y lo empiezas a practicar, vas a empezar a notar los cambios. ¿Dónde? Adentro primero y luego se proyectan afuera. Les voy a contar la historia del doctor que fue el que continuó con lo que hizo Simeona, y él es Hugh Lem. Él, un psiquiatra que estuvo muy cerca con Simeona, muy de cerca. Al principio, hasta la tercera conferencia logró terminar todo el curso, porque él no solo fue militar, sino también era médico. ¿Se imaginan esa estructura mental muy parecida a la que muchos de nosotros tenemos, que empezamos a cuestionar, empezar con, no, eso no puede ser posible, a mí que no me den atol con el dedo, no, eso no es tan simple como lo están diciendo. Él llegó a las conferencias de ella y la primera vez creo que duró como 10 minutos y se salió. La segunda, misma historia. Él en este cuestionamiento, ¿cómo es posible? Hasta molesto con ella, hasta molesto. Ella ni sabía quién era y él estaba hasta molesto con la información que ella estaba dando. Bueno, la situación que lo llevó a él ahí continuó o se empeoró, entonces dijo, no, ya, yo no voy a gastar mi dinero por gusto, la voy a terminar, eso es todo, igual esa señora me cae súper mal, no, lo que está diciendo no termina de hacerme sentido. Llegó, lo terminó. A partir de ese último momento, él tuvo una interacción con ella y quedaron como intrincados el uno con el otro y se acompañaron por muchos años. Ella le enseñó la técnica de primera mano. Al morir ella, él continuó y la experiencia que él tuvo o la experiencia que hizo que Joe Vitale lo contactara para volver, fíjense cómo se fue activando, porque ya sabemos que fue hace muchos años, luego sacaron un libro, luego Simeona quiso sacarlo de Hawái y empezarlo a entregar de manera práctica para todos. Luego vino Hugh Lem y Hugh Lem lo llevó a otro nivel, no queriendo, porque ni siquiera lo buscó él. Joe Vitale se enteró de un
artículo que salió en una revista, me parece, hablando de un hospital hawaiano psiquiátrico. Nadie quería trabajar ahí. La condición de los enfermos era deplorable, pero terrible, y los casos de susto. Entonces, ningún director del hospital duraba mucho y a él lo contrataron para estar allí. Bueno, él conocía el Ho'oponopono y dijo, voy a empezar a trabajar Ho'oponopono. Entonces agarraba los perfiles, las carpetas de sus pacientes por ala y empezaba a practicar Ho'oponopono en las carpetas. Y se iba a su casa y regresaba y hacía lo mismo con los pacientes y con los empleados. Se pueden imaginar ese plantel del hospital, dirían, este director no hace nada, se la vive encerrado ahí en la oficina, no lo vemos salir, revisaran, no, esto está terrible. Hablaban de él, no se imagina. Ese artículo entrevistaron a una enfermera del hospital y ella relataba esto, que tenía la impresión que era un inútil, que él no hacía nada. Y pasó el tiempo y se dieron cuenta que los pacientes empezaron a mejorar. Dejaron de tener crisis de agresividad, dejaron de necesitar tantas dosis de medicamento. O sea, de alguna manera un cambio estaba sucediendo, pero no sabían por qué. Nadie sabía lo que él estaba realizando en la oficina. Bueno. Más adelante ella se le acercan y pues le hacen la pregunta y él dice, claro, pues yo he estado borrando memorias de dolor, corrigiendo, reparando, enmendando, ajustando. Fíjense, solo con el poder de la palabra, las carpetas de los pacientes. No les hago larga la historia, cerraron el hospital porque a todos los pacientes paulatinamente les fueron dando de alta. Fue tanta la mejora que llamó la atención, hicieron este artículo, pues a él no lo encontraban, fue a la enfermera a la que le preguntaron y ella fue la que dio el testimonio. De allí Joe Vitale lo contacta, él lo impresionó la historia, quería hablar con él y él le pide que hagan una cena, ni siquiera era para muchísimas personas, no era un evento gigante, no, dijo unas personas, o sea, mis más cercanos y en fin, yo empiezo a mandar cartas y los invito. Eso fue un boom, tanto que tuvieron que hacer un evento súper grande y lo curioso es de que él decía, pero es que ¿cómo pasó esto? Yo no sé cómo pasó. Y le cuenta, Hugh Lane le dice, bueno, es que yo he estado trabajando Ho'oponopono para que las personas que requieran de esto y escucharlo y vivenciarlo se presenten, se hagan presentes. Entonces eso fue para él una cosa increíble, saber cómo se movió de tal manera que sin tomar acciones de marketing, de publicidad, esto simplemente se construyera, ¿no? Porque era el momento. Y una de las historias que ustedes pueden encontrar en el libro, me parece que se llama Desde Límite Cero, así se llama, donde se cuenta la historia de cómo se encontraron Joe Vitale y Hugh Lane y cómo empezó esto, lo del correo electrónico, lo de la cena, lo del evento. Hay ahí algo en particular que a mí me marcó mucho. Y es que cuando van a hacer el evento, el grande, Joe Vitale ya había dado el depósito del lugar y cuando Hugh Lane llegó a Estados Unidos le dijo, bueno, ve, muéstrame dónde va a ser, vamos a ver si ese es el lugar. Y Joe Vitale dijo, ¿cómo así que vamos a ver si es el lugar? Yo ya pagué, ese tiene que ser el lugar, no hay otro lugar. Para él, que es un hombre tan mental, tan estructurado, era como que este es el plan, alquilar el lugar, las sillas, la gente, invitaciones. En cambio, Hugh Lane era muy cero expectativa, era muy, va a ser lo que es, las personas que llegan serán, o sea, muy de por ahí, pues muy de la filosofía. Entonces, llegó al lugar y dijo, ok, aquí va a ser, sí, bueno, voy a ver si este es el lugar. Le voy a pedir permiso al lugar y voy a hablar con... Dice que Joe Vitale estaba sudando frío, dice, y si se sale ese hombre y me dice que aquí no es, ¿y ahora qué voy a hacer? No me van a devolver el depósito. Él estaba humanamente afligido. Y lo vio que fue a las paredes, que se paró ahí en el lugar, se dio cuenta que habló con las sillas. Entonces, cuando salió,
Joe Vitale le dijo, ¿sí se va a hacer aquí o no se va a hacer aquí? Con un temor terrible. Y dice, no, sí, yo hablé pues ya me puse en contacto con Ho'oponopono y las sillas se sentían muy cansadas porque dice que las usan mucho, pero nunca nadie les da las gracias. Igual también el salón tenía esta sensación de que la gente entra y sale y lo ignoran y él está al servicio de los demás. Joe Vitale estaba sordo. Uno decía, este hombre está loco. Yo a quien me traje, cuando lo escuchen hablando de estas tonterías, no, se acaba el evento. Pero si nosotros nos permitimos abrir el corazón y nos permitimos verlo desde un lugar de conexión con todo, porque el lugar que habitamos tiene intercambios con nosotros, porque el lugar donde llegamos, le llegamos a entregar algo y nos llevamos algo de ese lugar. Y sí, mi casa está al servicio mío, mi casa me cubre, las personas con las que convivo, tenemos este intercambio donde lo más importante es aquello que tú me muestras de mí y lo que yo te muestro a ti de ti mismo. Entendemos que Ho'oponopono tiene que ver con conexiones. ¿Hasta aquí alguna pregunta o vamos bien con nuestra introducción? A mí este tema me fascina, se me hizo súper interesante cuando lo aprendí. Pues no sé ustedes si quieren saber algo más. Cuéntenme. 30 segunditos para que levante la mano, si no continuamos. ¿Bien con la historia? Perfecto. Bueno, continuamos. El poder de la palabra. El poder de la palabra se ha comprobado científicamente que todo lo que tú dices tiene un efecto vibratorio. Todo tiene una repercusión. Si tú, por ejemplo, te has parado en un lugar vacío, sin muebles, o en un risco o en una cumbre donde está eso abierto y tú gritas, siempre hay un eco, siempre regresa. Esas son vibraciones sonoras, chocan en algún lugar y rebotan y te regresan. Ok, lo mismo pasa hay un libro, hay una persona en japonés que hizo un estudio acerca de qué tanto lo que yo decía tenía un efecto en la materia. Entonces él tomó agua, la puso en diferentes recipientes y a cada agua le decía algo. A unas palabras de amor, palabras de aliento, a otras todo lo contrario. Y luego las revisó en el microscopio y en el microscopio se dio cuenta que las partículas del agua donde él estaba expresando palabras que construían, palabras que expresaran amor, eran completas y se veía como un tipo de mandala, una figura linda, como de arte, como ver un copo de nieve, pero era completo, sin rupturas, líneas definidas, era una cosa muy linda. Y las otras, a las que les puso odio y palabras de rechazo, palabras de abandono, tenían sus fragmentos de partículas rotos, los tenían no unidos, estaban dispersos y tenían formas extrañas, no definidas. Y le dio mucha curiosidad, dijo, wow, y eso solo con la palabra. Luego les puso etiquetas, ni siquiera lo dijo, simplemente con la etiqueta ya eso generaba una vibración y colocó las partículas en el microscopio, igualmente recopiló los resultados y vio que había un efecto. Luego lo hizo con plantas. Las plantas que estuvieron en las macetas que fueron regadas con el agua y cultivadas con las palabras y las etiquetas que eran positivas, de agradecimiento, de amor, crecían, florecían, tenían otro color, tenían otro aspecto y la misma historia con las que no, otro aspecto, unas se morían, no prosperaban, en fin. Pensemos en nosotros como una semilla plantada en nuestras familias y como una semilla plantada en el mundo. ¿Qué pasa cuando hemos crecido y las palabras que hemos recibido han sido de juicio, de condena, de rechazo, cuando nos han señalado y han hecho mella en nuestra seguridad? ¿Qué es lo que sucede? Eso es un programa en nuestra mente y obviamente nuestro ADN, nuestras moléculas, nuestras células responden a eso en el exterior. Por eso vemos a niños que de pronto en su infancia o adolescentes en su infancia por las memorias grabadas de lo escuchado y lo no dicho, porque acuérdense que la etiqueta en la maceta también tenía un efecto
en las partículas. Lo no dicho también tiene un efecto en nosotros. Ay, entonces es culpa de otros. No. Ese es el escenario que nos va a permitir ajustar, enmendar, revisar aquello que pudiese ser un reto o una oportunidad para nuestro crecimiento. He aquí la importancia de que el Ho'oponopono utilice estas palabras. Mónica, ¿qué palabras vamos a utilizar? Yo les voy a, la próxima reunión nos vamos a enfocar ya no en la historia, ya no en la introducción, ya no en la base, sino en qué significan las 4 palabras básicas, cómo aplicarlas y armar protocolos. Ho'oponopono tiene la peculiaridad que se utiliza con otros, para el exterior y aquello que se me presenta, que veo, que siento y que percibo de mis relaciones. Es una herramienta social de relación, es una herramienta que podemos utilizar en grupos, es una herramienta que las personas, yo bueno, me voy a adelantar aquí, nadie me está haciendo preguntas, pero cuando me las hacen me dicen, la persona tiene que estar ahí, no necesariamente, no necesariamente. Entonces yo puedo hacer este ejercicio de manera grupal, pensando que estas personas están ahí, sí, visualizando que estas personas están ahí, así es, incluso representándolas, puedo colocar, esto representa tal cosa, y le pongo la etiqueta, en fin, y las pongo en torno a mí y hago mi propia sesión, ceremonia, mi propio momento especial de limpieza, reajuste, revisión, observación con estas palabras que vamos a aprender. ¿Hay más palabras? Sí, incluso podemos ponerles un listado de las frases gatillo que pueden utilizar. Gatillo, ¿por qué? Porque activa nuestro subconsciente. Y aquí hay a mí me gusta mucho pensar en esto como la llave que permite que mi mente limpie, corrija, enmiende aquello que entendí como una verdad en mi pasado porque lo escuché demasiado y lo vi demasiado, pero no significa que me tenga que estancar ahí. Si hay algo que en mi vida me está limitando y tú sabes que es algo que se repite mucho y es algo que tú quisieras ya transformar, que lo que pudiste haberle aprendido a eso, le podemos dar las gracias y podemos continuar a otra fase de tu crecimiento personal y del crecimiento de las relaciones que tú mantienes con tu familia, con tu pareja, con tu trabajo, con el dinero. Eh, puede transformarse. Si estás listo, esta es una herramienta para ti. Bueno, hasta aquí mi introducción. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quisiera que tocáramos en específico algo que no quedó claro? ¿Un término que de pronto les resonó o que les parece como súper extraño? Nosotros funcionamos, somos seres sistémicos. Entonces, tenemos un sistema universo, planetario, galaxia, es un sistema, ¿no? Tenemos un sol, tenemos una luna, tenemos los planetitas. Ok, ahora bajémoslo un poquito. Tenemos un sistema planetario. En el sistema planetario tenemos ONGs, tenemos presidentes, tenemos países, tenemos estados, cada uno de ellos tiene leyes. Vámonos más chiquito. Tenemos sociedades, un sistema social. Luego del sistema social tenemos un sistema cultural. Y después del sistema cultural tenemos un sistema laboral. Y más chiquito, un sistema familiar. Más chiquito, un sistema fisiológico, biológico, individual y personal. Entonces, todas estas capitas se ven afectadas tal como dice Lili, o vemos la repercusión de lo que sucede en mí, desde que soy yo, desde mi relación conmigo, mi relación con mi familia, mi relación con mi cultura, mi relación con mi sociedad, mi relación laboral y la relación con el resto de. Entonces, sí, es una herramienta que está dirigida a esos intercambios, a esas dinámicas, a esas conexiones. ¿Desde dónde? Desde el individuo y el lugar que éste ocupa en su sistema. Una preguntita que sale cuando hablo de Ho'oponopono y la responsabilidad, y es que quiere decir, cuando tú hablas de responsabilidad, quiere decir que todo lo que me pasa es mi culpa. No. Lo que pasa está a tu favor y está creado, pensado para construirte. Nuestro eslogan o nuestra frase importante de todo y nada es todo me construye y nada me ataca.
y es bien poderosa porque depende de dónde te coloques en la situación que estás viviendo, te vas a sentir víctima, victimario, atacado, disminuido, o te puedes poner en una situación, en un lugar donde aquello que está pasando en torno tuyo está creado a tu favor. En una frase, es que esto que me pasa a mí, no, es que esto no te pasa a ti, esto pasa para ti. La vida pasa para ti. Lo que sea que esté sucediendo en tu vida es para ti. ¿Cómo lo uses? ¿Qué significado le des? ¿Te va a potenciar o te va a dejar estancado? Y algo importante, cuando estoy en estos espacios y estamos dando información, porque recuerden que esto es información que pueden aplicar. Ay, quiere decir que me brinco del tapping al hoponopono, quiere decir que voy a hacer las dos cosas, completamente a su discreción. Si usted le latió el corazón con tapping y dijo, esto está genial, me gusta, lo aplico, lo tomo, lo hago propio, perfecto, ahí está toda la información. Si después de escuchar el hoponopono usted dice, ¿sabe qué? Hoponopono se me hace que es, pues uso mi palabra, me gusta, y se le va olvidando el tapping y empieza a aplicar hoponopono. Aquí usted no tiene que aplicarlo todo, no nos volvamos itis de las herramientas de conciencia, de las técnicas, porque no se trata de eso. Quiero decirles que el que cree que todo lo sabe, llega un momento que hasta lo que sabe puede llegar a olvidar y nos podemos confundir y podemos empezar a hacer, no sé si se dice en Colombia, pero podemos revolver las cosas a tanto que se vuelve una melcocha y nos sentimos hasta atrapados de tanta información. Hubo alguien cuando empezamos el curso, cuando empezamos el espacio, que dijo, no, yo prefiero, no, ya hay tanto allá afuera que yo ya no quiero saber de nada, no me quiero confundir, voy a seguir mi propia voz. Justamente por eso se creó este espacio, no para que se llenen de contenido y todo lo apliquemos y sintamos que estamos de alguna manera atados a practicar todo. No, conozcan el tema, sientan el tema, elijan cuál de estas herramientas va con ustedes, cuál de estas herramientas no va con ustedes, porque la información se queda allí. La información es de ustedes, es para que ustedes elijan si la utilizan, si vibra con ustedes, si les funciona o no. Pero es importante que ahora que ya saben de tapping, si viene alguien a hablarles de tapping y les dice cosas que con lo básico que ustedes saben, no combina, puedan decir, no, yo sé del tema y, sabes, mi aplicación va hacia este lado, ¿no? Yo no la aplico mucho al lado que tú me lo estás comentando, lo respeto, pero sabes que yo ya sé de este tema. En el caso de Hoponopono, la misma historia. Hay muchos exponentes, hay mucha información por todos lados, meditaciones, audios. Si ustedes se meten a YouTube, eso está saturadísimo. Pero antes de elegir algo para ustedes, ábranse a conocerlo, por lo menos lo básico. A ver, dice una pregunta, ¿y los eventos de una enfermedad es para elijo o escojo la enfermedad? O sea, ¿qué voy a aprender con ella? Esto lo hablamos en tapping y esta es una súper pregunta. Y es que hay en la enfermedad, más que un aprendizaje, hay un mensaje. Tu cuerpo te está diciendo algo. El último recurso que utiliza todo el equipo que tú eres, todo el ser que tú eres, es lo físico. Fíjate que si hay algo que te molesta muchísimo, primero pasa por lo emocional, luego pasa en paralelo por lo mental y estamos como rumiándolo, pero cuando esto ha sido prolongado, cuando esto ha sido un contacto con el tema que me molesta y no gestiono por mucho tiempo, empiezo a tener reacciones en el cuerpo, empiezo a tener reacciones que me están diciendo, oiga, ponga atención. Ejemplo, bien, y creo que lo mencioné la otra vez, pero lo voy a volver a mencionar. Si tengo dolor en mi columna vertebral, en mi espalda y el área en la que tengo esa molestia, por ejemplo, las lumbares representan las cargas de otros que yo llevo y me he apropiado. Algunas veces se presenta mucho en las personas que tienen miedo a no tener, miedo a no ser independientes, miedo a depender de otros, miedo a no tener
sus necesidades básicas cubiertas en lo material. Esas son las lumbares. Lo que representa las lumbares es mucho temor a. Entonces puede que esta persona en su infancia o en su adolescencia haya vivido una y otra vez experiencias de carencia, y ni siquiera carencia real, que cree que es carente de, porque escuchan los demás, no tenemos, no hay, ahorre, busque solo en, o sea, cosas como esas que alimentan mi sensación de inestabilidad financiera, material, y mucho temor a, mire, usted tiene que estudiar y trabajar, porque el que no trabaja y el que no estudia se muere de hambre, míreme a mí, aquí tirada en esta cama, si yo hubiera hecho, todas esas cosas que se quedan guardadas en la memoria de nuestra emoción y de nuestra mente, pueden comunicar a través del tiempo una enfermedad. Cuando veamos biodecodificación, que vamos a ver los principios de la biodecodificación, que es la nueva medicina germánica, les voy a adelantar rapidito un tema que a mí me pareció impresionante, y es que el doctor que desarrolló esta nueva medicina germánica tuvo una experiencia en un paseo con su hijo. Por alguna razón, de bote a bote, alguien disparó un arma y a su hijo lo mataron en ese momento. Él, a través del tiempo, desarrolló cáncer testicular, y la esposa de él, cáncer en las mamas. ¿Qué conexión hay? Obviamente, la madre nutre a sus hijos con sus senos, número uno, el ser madre, y a él, obviamente, cómo engendramos o cuál es ese aporte que damos a la pareja para que tengamos descendencia. Entonces, cuando esto pasó en la vida de él, dijo, un momento, siendo médico, dijo, esto ha de tener otro trasfondo, porque no es casualidad que yo haya generado cáncer testicular y ella cáncer mamario, y los dos órganos o las dos partes de mi cuerpo están relacionadas con hijos, con crianza. Entonces, más que la enfermedad la esté buscando o la elijo yo, es la gestión emocional mal llevada, mal dirigida, la que pronto activa en nosotros, si es que ya estamos propensos, activa en nosotros la generación de más células, que son tumores, cánceres, o menos. Siempre está ese más y menos. Más generamos tejido y menos carencia de. Cuando vemos hipoglucemias, cuando vemos personas que pierden masa muscular, cuando vemos personas que tienen lupus o enfermedades crónicas que son autoinmunes, ¿qué fue lo que me atacó afuera? ¿Qué fue lo que afuera yo sentí que fue un ataque y mi cuerpo está reaccionando para protegerse? Pero eso lo vamos a ver en la biodecodificación. Ahora, tu pregunta, ¿puede aplicarse tapping y puede aplicarse Ho'oponopono en esto? Totalmente, sí. Sin saber biodecodificación, sin saber todos estos ejemplos o términos que te estoy diciendo, total, sí podemos hacerlo. ¿Contesta eso la pregunta? Perfecto. Gracias. Me pareció genial que hicieras que nos permitieras ese espacio para aclararle a los demás. Para procesos de duelo, totalmente. Podemos utilizar tapping, podemos utilizar Ho'oponopono para procesos de duelo, porque el duelo conecta conmigo y con otros. Regularmente el duelo lo vivimos en familia, en pareja, y tiene que ver con una pérdida, con un adiós inesperado o con la transición de lo que conocía a lo que viene. Siempre el duelo incluso es de cambio de hogar, el duelo puede suceder cuando los hijos se van, el duelo puede suceder cuando viví un momento de crisis y me estoy ajustando a los cambios que vienen, porque lo que conocía no es más, ahora es esto y me estoy ajustando. Ho'oponopono se puede utilizar en duelo. Listo. ¿Alguna otra preguntita? No, hoy vinieron con unas preguntas de premio y estrellita. Ok. Bueno, creo que hasta aquí nuestro espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo caluroso a todos donde se encuentren. Sepan que Telegram
está abierto, a su disposición. Estamos atentas, cualquier pregunta. Muchas gracias a ustedes. Así que besos, abrazos, bendecida semana.